Cierra los ojos por un momento e imagina un mundo completamente diferente al que conoces. No hay ciudades, no hay carreteras, no hay nada que separe a un ser humano de lo que acecha en la oscuridad. El planeta está cubierto de hielo kilométrico, de llanuras azotadas por vientos que cortan como cuchillas, de bosques tan densos que la luz del sol apenas toca el suelo. Y en ese mundo, tú eres pequeño, frágil, y estás en el menú. Las sabanas africanas de hoy nos parecen peligrosas. El león, el leopardo, el cocodrilo. Depredadores que nos recuerdan que la naturaleza no fue diseñada para nuestra comodidad. Pero si pudieras viajar en el tiempo, si pudieras pararte en las llanuras de Norteamérica hace 20.000 años, o en los bosques de Eurasia hace 40.000, o en Australia hace 50.000, lo que encontrarías haría que los depredadores de hoy parecieran mascotas domesticadas. La era glacial fue el laboratorio más brutal que la naturaleza jamás construyó. Durante millones de años, el frío extremo, los cambios climáticos violentos y la competencia feroz entre especies gigantescas moldearon a los depredadores más perfectos que este planeta ha producido. Criaturas con garras del tamaño de cuchillos de cocina, mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran papel, velocidades que ningún humano sin vehículo podría sobrevivir. Inteligencia social que convertía a cada manada en una máquina de caza imposible de esquivar. Algunos eran fuerza pura, otros eran velocidad y precisión, otros eran paciencia convertida en arte letal. Pero todos tenían algo en común: reinaron de forma absoluta sobre un mundo que hoy no existe y desaparecieron dejando apenas huesos y misterios. Hoy vamos a conocer a 7 de ellos. Vamos a descubrir cómo vivieron, cómo cazaron, cómo dominaron su mundo y por qué desaparecieron. Vamos a retroceder en el tiempo hasta la Edad de Hielo, al periodo más brutal de la historia de la vida en este planeta. Esto es el documental de los depredadores más brutales de la prehistoria. Depredador 1. El felino diente de cimitarra, el asesino cosmopolita. Si hay un depredador que simboliza la era glacial en el imaginario popular, es el felino dientes de sable. Pero dentro de esa categoría, existe una criatura que la mayoría desconoce, que vivió durante más tiempo, viajó más lejos y demostró una flexibilidad evolutiva que ninguno de sus primos pudo igualar. Su nombre científico es Homo therium, y su nombre común lo dice todo: el felino diente de cimitarra. No confundas al Homo therium con el esmilodón, ese ícono de colmillos enormes que protagoniza portadas de revistas y exposiciones de museos. Son parientes lejanos, pero representan filosofías completamente diferentes sobre cómo ser un depredador perfecto. Mientras el esmilodón era pura potencia, un tanque blindado de músculos diseñado para derribar presas gigantescas con una emboscada devastadora, el Homo therium era algo más, sofisticado. Era un corredor, un estratega, un cazador que apostó por la eficiencia sobre la brutalidad pura. El cuerpo del diente de cimitarra era más esbelto que el de su primo más famoso. Sus patas traseras eran ligeramente más cortas que las delanteras, lo que le daba una postura inclinada hacia adelante, similar a la de una hiena moderna. Esa morfología no era accidental. Era la respuesta evolutiva a un mundo donde las presas no siempre esperaban pacientemente en las sombras. A veces había que perseguirlas, a veces había que correr. Sus colmillos eran la firma inconfundible del linaje. Más cortos que los del esmilodón, sí, pero eso los hacía más robustos, más resistentes, menos propensos a romperse en el momento decisivo. No eran cuchillos de cirujano diseñados para la precisión milimétrica. Eran herramientas de trabajo, capaces de cortes rápidos y profundos que desangraban a la presa en segundos. La diferencia entre los colmillos del esmilodón y los del Homo therium es la diferencia entre un bisturí y una hoja de combate. Ambos matan, pero de maneras muy diferentes. Las presas favoritas del diente de cimitarra revelan mucho sobre su estrategia de caza. Los fósiles encontrados en múltiples yacimientos
especialmente en Texas y en varios sitios europeos, muestran asociaciones consistentes con proboscidios jóvenes, crías de mamuts y mastodontes. Piensa en lo que eso significa tácticamente. No atacaban a los adultos, esas montañas de músculo y marfil que podían aplastar a un depredador de un pisotón. Atacaban a los jóvenes, más vulnerables, más lentos, menos protegidos cuando se separaban del grupo. Era caza inteligente, no caza suicida. Pero aquí es donde el Homotherium se vuelve verdaderamente fascinante. Los registros fósiles muestran algo que los paleontólogos no esperaban encontrar: múltiples individuos en el mismo yacimiento, con evidencias de fracturas óseas curadas. Una fractura curada en un depredador solitario es una sentencia de muerte. Si cazas solo y te rompes una pata o una costilla, no puedes cazar, no puedes comer y mueres. El único escenario en el que un depredador con una fractura grave puede sobrevivir es si alguien más lo alimenta mientras se recupera. Eso significa grupos, significa cooperación, significa que el Homotherium no era un cazador solitario como el leopardo moderno, sino un animal social, posiblemente con estructuras jerárquicas y comportamientos de cuidado mutuo. En otras palabras, era inteligente de la manera que más importa para la supervivencia: inteligente socialmente. La distribución geográfica del diente de cimitarra es impresionante hasta el punto de resultar casi increíble para un felino. Sus fósiles se han encontrado en Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica, prácticamente en todos los continentes habitables del Pleistoceno. Eso no es una especie local adaptada a un nicho específico. Eso es una especie con la flexibilidad evolutiva para colonizar biomas completamente diferentes, desde las sabanas africanas hasta las llanuras heladas de Norteamérica, desde los bosques templados de Europa hasta las estepas asiáticas. Cada ambiente exigía adaptaciones específicas, y el Homotherium respondió con cambios morfológicos regionalmente distintos: fosas nasales más amplias en las poblaciones del norte para extraer oxígeno del aire helado y seco de las glaciaciones; extremidades con proporciones ligeramente diferentes según la densidad de vegetación del territorio. Era evolución en tiempo real, la misma maquinaria adaptativa que hace que los lobos árticos sean blancos y más grandes que los lobos mexicanos. Durante aproximadamente 4 millones de años, el diente de cimitarra existió sobre la Tierra. Para poner eso en perspectiva, el género Homo, el que incluye a todos los humanos modernos y a nuestros parientes más cercanos, tiene apenas 2 millones de años de historia. El Homotherium nos dobla en 1910. Antigüedad. Sobrevivió a cambios climáticos que extinguieron docenas de otras especies. Sobrevivió a la aparición y expansión de los primeros homínidos. Sobrevivió a migraciones continentales, a la apertura y cierre del estrecho de Bering, a glaciaciones que cubrieron Europa bajo kilómetros de hielo. Y aún así, al final, desapareció. Los últimos registros fósiles de Homotherium en Europa datan de hace unos 28.000 años. En Norteamérica, de hace unos 10.000. Las causas son las mismas que perseguirán a todos los depredadores de esta lista: el calentamiento climático que transformó los ecosistemas de la megafauna, la desaparición de las presas gigantescas de las que dependía su estrategia de caza, y posiblemente la presión creciente de un nuevo depredador que aparecía en el horizonte. Uno sin garras ni colmillos, pero con algo mucho más peligroso: herramientas de piedra y la capacidad de planificar una caza antes de ejecutarla. Depredador 2. El león marsupial. La criatura que no debería existir. Si hay un animal en esta lista que desafía la intuición sobre cómo funciona la evolución, ese animal es el Thylacoleo carnifex. Su nombre significa literalmente león bolsa carnívoro. Y eso es exactamente lo que era: el mayor carnívoro marsupial que jamás haya existido sobre la Tierra. Una criatura que no debería haber sido posible, y que sin embargo fue el depredador más letal de un continente entero durante millones de años.
Para entender por qué el león marsupial es tan extraordinario, hay que entender primero la historia evolutiva de Australia. Cuando los continentes se separaron hace decenas de millones de años, Australia quedó aislada del resto del mundo, sin puentes terrestres, sin intercambio de fauna con los demás continentes. Lo que había dentro se quedó dentro, y lo que había fuera nunca entró. El resultado fue un experimento evolutivo completamente independiente. Un planeta dentro de un planeta, donde los marsupiales, esa rama del árbol de los mamíferos que da a luz crías inmaduras que completan su desarrollo en una bolsa, ocuparon todos los nichos ecológicos disponibles. En África, Asia y América, esos nichos los ocupaban leones, leopardos, tigres y otras variantes del modelo felino placentario. En Australia, la naturaleza tuvo que inventar sus propias soluciones, y el león marsupial fue su respuesta al nicho del depredador de cima. Lo que hace al tilacoleo particularmente asombroso es su origen. Sus ancestros más cercanos no eran carnívoros, eran herbívoros, emparentados con los koalas y los wombats actuales. Imagina que el linaje del panda, que come bambú y tiene una biología diseñada para procesar vegetación, produjera de repente, mediante millones de años de presión evolutiva, un depredador más letal que un leopardo. Eso es, en esencia, lo que ocurrió en Australia. La naturaleza tomó la anatomía básica de un marsupial herbívoro y la reconfiguró desde cero para producir un asesino. Alargó el cráneo y lo acortó al mismo tiempo, creando esa forma compacta y robusta que concentra la potencia de mordida de manera extraordinaria. Transformó los dientes para moler vegetación en cuchillas para cortar carne. Desarrolló garras retráctiles, algo extremadamente raro entre los marsupiales, que funcionaban como cuchillas diseñadas para sujetar y desgarrar. Y añadió pulgares oponibles en las patas anteriores, una característica que sugiere una capacidad de agarre que ningún felino moderno posee. El resultado fue una criatura con aproximadamente 1,5 metros de longitud y hasta 160 kilogramos de peso, que combinaba fuerza explosiva con herramientas de caza que superaban en algunos aspectos a las de los grandes felinos que evolucionaron de forma independiente en el resto del mundo. La mordida del tilacoleo, según los modelos biomecánicos modernos basados en su anatomía craneal, era proporcionalmente la más poderosa de todos los mamíferos carnívoros conocidos. No la más fuerte en términos absolutos, esa distinción pertenece a animales mucho más grandes, pero sí la más fuerte en relación al tamaño del animal. Un tilacoleo podía ejercer una fuerza de mordida que los leones africanos modernos, significativamente más grandes, no podían igualar proporcionalmente. Esa mordida era su arma definitiva. En una emboscada en los bosques densos de la Australia prehistórica, el protocolo era sencillo y devastador. Salto desde posición elevada, abrazo mortal con las patas anteriores, usando los pulgares oponibles para asegurar el agarre. Y entonces, la mordida, dirigida con precisión a la garganta o la base del cráneo de la presa. Era rápido, era eficiente y era definitivo. Las presas disponibles en la Australia del Pleistoceno hacían que el tilacoleo necesitara exactamente esa combinación de fuerza y precisión. Los canguros gigantes del género Procoptodon alcanzaban los 2 metros de altura y superaban los 200 kilogramos. Los diprotodontes, los wombats gigantes de la megafauna australiana, podían pesar más de 2 toneladas y eran, en esencia, hipopótamos marsupiales. Atacar a estas criaturas requería una táctica que maximizara el daño con el primer contacto, porque un segundo intento podría no ser posible. Los registros fósiles encontrados en cuevas de Australia proporcionan ventanas fascinantes al comportamiento del león marsupial. En varios yacimientos se han encontrado concentraciones de huesos de presas, junto con restos del propio tilacoleo, con patrones de marcas de corte que sugieren que arrastró a sus víctimas al interior de cuevas para consumirlas. Era una estrategia que tiene sentido perfecto. En un ambiente donde la competencia era feroz, llevar la presa a un refugio cerrado y defendible eliminaba el riesgo de que otros carroñeros o depredadores robaran el trabajo.
Algunas de estas cuevas se convirtieron en auténticos cementerios paleontológicos, capas y capas de huesos de distintas especies acumulados durante miles de años de actividad del mismo depredador o de sus descendientes usando el mismo refugio generación tras generación. Y aquí hay una conexión humana que hace la historia del tlacoleo aún más inquietante. Los primeros humanos llegaron a Australia hace aproximadamente 65.000 años, según las estimaciones más recientes. El león marsupial sobrevivió hasta hace unos 30.000 años. Eso significa que durante al menos 35.000 años, los primeros australianos y el mayor depredador carnívoro que ese continente jamás produjo, coexistieron en el mismo territorio. Pinturas rupestres encontradas en sitios del noroeste de Australia representan criaturas con características que algunos investigadores interpretan como coincidentes con las reconstrucciones modernas del tlacoleo. Cuerpo robusto, cola larga y gruesa, extremidades poderosas. Si esas interpretaciones son correctas, los primeros australianos no solo conocían al león marsupial, lo pintaron en las paredes de sus refugios. Lo incorporaron a su cultura y posiblemente a su mitología. El último león marsupial desapareció hace unos 30.000 años. La presión combinada de la caza humana y los cambios en los ecosistemas provocados por las quemas deliberadas que los primeros australianos usaban para manejar el paisaje, destruyó la megafauna de la que dependía. Sin presas gigantes, el gigante cazador no podía subsistir. Australia perdió su depredador de cima marsupial y nunca volvió a tener uno comparable. Depredador 3. El oso de cara corta. El terror de las llanuras heladas. De todos los depredadores de la era glacial, pocos generan tanto debate entre los paleontólogos como el Arctodus simus, el oso de cara corta de Norteamérica. Y el debate no es sobre si era impresionante. Sobre eso nadie discute. Era sin duda uno de los animales más imponentes que jamás hayan caminado por este continente. El debate es sobre qué era exactamente: ¿un cazador activo, un ladrón de carroñas o algo completamente diferente? Lo que está fuera de toda discusión es el tamaño. El oso de cara corta macho podía superar los 3,5 metros de altura cuando se erguía sobre sus patas traseras. Su peso podía alcanzar la tonelada. Para ponerlo en contexto, el oso polar moderno, el mayor oso existente en el mundo actual, raramente supera los 700 kilogramos. El Arctodus era aproximadamente un 40% más grande que el mayor oso vivo que existe hoy. Era un oso de un tamaño que resulta difícil de visualizar hasta que intentas imaginarlo parado frente a ti. El nombre cara corta describe la característica más llamativa de su cráneo. A diferencia de los osos modernos, cuyo hocico es largo y relativamente estrecho, el Arctodus tenía una cara más corta y ancha, con órbitas oculares grandes y orientadas hacia adelante. Esa morfología craneal concentraba la musculatura de la mandíbula de manera diferente a los osos actuales, produciendo una fuerza de mordida significativamente mayor. No era un hocico diseñado para olfatear raíces o atrapar salmones. Era un hocico diseñado para procesar carne y hueso de manera eficiente. Las patas del Arctodus cuentan otra parte de la historia. Eran extraordinariamente largas en proporción al cuerpo, mucho más que las de los osos modernos. Los cálculos biomecánicos basados en esa proporción sugieren que el oso de cara corta era capaz de mantener velocidades de crucero de hasta 70 kilómetros por hora durante distancias cortas. Para comparar, el oso grizzly moderno puede alcanzar los 55 kilómetros por hora en sprints cortos. Un Arctodus en plena carrera habría dejado al grizzly atrás sin esfuerzo aparente. Esa velocidad es el centro del debate sobre su estilo de vida. Un ladrón de carroñas puro no necesita correr rápido. Lo que necesita es tamaño e intimidación para desplazar a otros depredadores de sus presas. Y el Arctodus tenía intimidación de sobra. Cualquier manada de lobos, cualquier grupo de smilodons, cualquier puma prehistórico habría abandonado su presa sin dudarlo ante la aparición de un Arctodus adulto. El tamaño
solo ya era suficiente para alimentarse sin cazar. Pero las patas largas hablan de algo más que intimidación. Hablan de cubrir grandes distancias con eficiencia, de seguir las migraciones estacionales de la megafauna, de estar siempre donde la carne estuviera disponible. Algunos investigadores proponen que el oso de cara corta era un especialista en seguir manadas de caballos salvajes, bisontes prehistóricos y camellos americanos a través de las llanuras heladas, aprovechando muertes naturales y carcasas dejadas por otros depredadores. Otros investigadores argumentan que la velocidad sugiere un componente activo de caza, al menos oportunista. Un animal que puede correr tan rápido y que tiene la fuerza para derribar a un caballo adulto, simplemente no dejaría pasar esa oportunidad cuando se presentara. La diferencia entre un ladrón de carroñas y un cazador oportunista es muchas veces arbitraria en la naturaleza. Los leones modernos cazan cuando pueden y roban cuando es más fácil. El Arctodus probablemente hacía ambas cosas según las circunstancias. Lo que está documentado con certeza es su rango geográfico. Los fósiles de Arctodus se han encontrado desde Alaska hasta Florida, desde California hasta Virginia. Era un animal de llanura, un especialista en terreno abierto, donde sus largas patas le daban la ventaja máxima. Los ecosistemas de la tundra esteparia, esas vastas extensiones de hierba fría que cubrían gran parte de Norteamérica durante las glaciaciones máximas, eran su hogar ideal. Y aquí entra el elemento humano que hace la historia del Arctodus particularmente dramática. Los primeros humanos cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hacia Norteamérica hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, según las hipótesis más conservadoras. El oso de 1900 cara corta siguió siendo abundante en el continente durante varios milenios después de esa llegada. En algunas cuevas, los fósiles de Arctodus y las evidencias de presencia humana están en los mismos estratos, lo que implica que cazadores y osos compartían el mismo territorio simultáneamente. Para los primeros americanos, cruzarse con un Arctodus adulto no era un encuentro con un peligro hipotético. Era una amenaza existencial inmediata. Un animal de 1 tonelada, capaz de correr a 70 kilómetros por hora y con la fuerza para destrozar lo que se interpusiera en su camino, no era algo que pudiera esquivarse fácilmente con las herramientas de piedra del Paleolítico. El Arctodus desapareció hace entre 10.000 y 11.000 años, en la misma oleada de extinción que eliminó a la mayor parte de la megafauna norteamericana. La transformación climática al final de la última glaciación cambió las llanuras abiertas por bosques y matorrales donde sus largas patas ya no eran una ventaja. Las manadas de caballos, camellos y mastodontes que habían sido la base de su dieta desaparecieron una especie tras otra. Y los humanos, cuya tecnología de caza mejoraba continuamente, añadieron una presión adicional que el ecosistema ya en colapso no pudo absorber. Depredador 4. El Smilodón, el rey no coronado del Pleistoceno. Existen criaturas que trascienden la paleontología y entran directamente en la mitología. El Smilodón es una de ellas. Sus colmillos llevan décadas apareciendo en portadas de libros, carteles de museos y películas de ciencia ficción. Se ha convertido en el símbolo universal de la era glacial, la imagen que cualquier persona del planeta asocia instintivamente con la prehistoria. Y la razón es simple. Nada en la naturaleza viva ni extinta se parece a esos dientes. Nada. Pero detrás del ícono hay una historia científica que es, si cabe, aún más fascinante que la imagen popular. El Smilodón no era una especie única. Era un género con, al menos 3 especies reconocidas que vivieron en diferentes épocas y continentes. El Smilodon gracilis, el más antiguo y pequeño, vivió en Norteamérica hace entre 2,5 millones y 500.000 años. El Smilodon fatalis, el más famoso gracias a los extraordinarios yacimientos de La Brea en Los Ángeles, habitó Norteamérica hasta hace unos 10.000 años. Y el Smilodon populator, el titán de la familia, reinó en Sudamérica con un tamaño que superaba a los otros dos y que lo convierte en uno de los mayores felinos que jamás hayan existido.
El Smilodon populator podía superar los 400 kilogramos. Para comparar, un león africano macho adulto pesa típicamente entre 180 y 250 kilogramos. El Smilodon populator era casi el doble. No era el felino más grande en términos de longitud, pero en masa muscular y construcción física era una criatura de una categoría diferente. Un tanque biológico con garras. Y luego están los colmillos. Los colmillos superiores del Smilodon fatalis podían alcanzar los 28 centímetros de longitud expuesta. Los del populator eran aún mayores. Para poner eso en perspectiva visual, coge una regla de 30 centímetros. Eso es lo que emergía de las mandíbulas de un Smilodon cuando abría la boca. Curvados, con bordes cerrados en la parte posterior, de dentina densa y extraordinariamente resistente a la fractura bajo las condiciones de uso para las que estaban diseñados. Durante décadas, los paleontólogos debatieron sobre la función de esos colmillos. ¿Eran armas de combate contra otros machos? ¿Herramientas para abrir carcasas de presas grandes? ¿Instrumentos de caza especializados para un tipo particular de mata? El consenso actual, basado en análisis biomecánicos detallados de la musculatura craneal y cervical del Smilodon, apunta hacia un uso muy específico y extraordinariamente eficiente: la mordida de degüello. El Smilodon no mataba como los grandes felinos modernos, que sofocan a sus presas mediante una mordida, sostenida en la garganta. Eso habría sido imposible con esos colmillos, que habrían sido demasiado frágiles para soportar la resistencia prolongada de una presa que lucha por sobrevivir. En cambio, el Smilodon inmovilizaba a la presa primero, usando la fuerza excepcional de sus patas delanteras y el peso de su cuerpo para evitar que se moviera. Y entonces realizaba una mordida de precisión, hundiendo los colmillos en la garganta o el cuello con una acción de palanca rápida que seccionaba vasos sanguíneos y tráquea en un solo movimiento. La presa moría en segundos, rápido, eficiente, definitivo. Pero la mecánica de caza sola no explica el éxito evolutivo del Smilodon. Para que una criatura tan especializada prosperara durante millones de años, necesitaba más que buenos dientes. Y aquí es donde los yacimientos de La Brea, en Los Ángeles, se convierten en la fuente de datos más extraordinaria de la paleontología norteamericana. Las trampas de alquitrán de La Brea atraparon animales durante decenas de miles de años, creando un registro fósil de una riqueza inigualable. Y entre los miles de fósiles de Smilodon recuperados, los paleontólogos encontraron algo que cambió completamente la comprensión de este animal. Individuos con fracturas graves, completamente curadas. Vértebras rotas que habían soldado. Patas con fracturas antiguas completamente funcionales. Lesiones que habrían sido incompatibles con la supervivencia de un cazador solitario. La única explicación coherente es la cooperación social. Si un Smilodon se fracturaba una pata en una caza y no podía moverse con eficiencia durante semanas o meses, alguien tenía que traerle comida mientras se recuperaba. Alguien tenía que tolerar su presencia en el grupo, aunque fuera temporalmente una carga. Y eso implica vínculos sociales complejos, jerarquías, posiblemente cuidado parental extendido. El Smilodon no era un leopardo solitario. Era más parecido a un león, una criatura social que cazaba en grupo, compartía presas y cuidaba de sus miembros heridos. Esa inteligencia social, combinada con la fuerza física descomunal y las herramientas de caza más especializadas que la evolución haya producido en un felino, lo convierte en uno de los depredadores más completos y sofisticados de toda la historia de la vida. Sus presas en Norteamérica incluían caballos salvajes, mastodontes jóvenes, bisontes prehistóricos y perezosos gigantes del género Megatherium. En Sudamérica, el populator enfrentaba una megafauna aún más diversa y en algunos casos más grande. La estrategia de caza, según los modelos actuales, implicaba trabajo en grupo para rodear y sujetar a la presa, mientras uno o más individuos realizaban la mordida de degüello. Era coordinación,
Era comunicación. Era inteligencia colectiva aplicada a la caza de los animales más grandes del hemisferio occidental. El Smilodon desapareció hace aproximadamente 10.000 años, en la misma oleada de extinción que eliminó a los caballos americanos, los mastodontes, los perezosos gigantes y docenas de otras especies de megafauna. Un depredador tan especializado en presas grandes no puede sobrevivir cuando esas presas desaparecen. Y sin la megafauna del Pleistoceno, el Smilodon era una herramienta perfecta para un trabajo que ya no existía. Depredador 5. Las nutrias gigantes. Los amos olvidados del agua. En cualquier lista de depredadores de la era glacial, las nutrias gigantes son las grandes olvidadas. Mientras todos los focos apuntan a los felinos dientes de sable, los osos colosales y los lobos terribles, existe una criatura que dominó un dominio completo del ecosistema prehistórico, con una eficiencia que sus descendientes modernos apenas insinúan. Su nombre científico es Pteronura brasiliensis en cuanto a su pariente más cercano vivo, pero las especies del Pleistoceno, notablemente Siamogale, Melilutra en Asia y las formas gigantes de Sudamérica, llevaron la fórmula evolutiva de la nutria a un nivel completamente diferente. Las nutrias gigantes del Pleistoceno podían alcanzar los 2 metros de longitud y superar los 30 kilogramos. Para quien esté acostumbrado a las nutrias de río modernas, que raramente superan los 14 kilogramos, eso representa más del doble del tamaño. Pero las dimensiones son solo el principio de la historia. El elemento más impresionante de las nutrias gigantes no era el tamaño, sino la mandíbula. Los fósiles de Siamogale Melilutra, encontrados en China y datados en hace unos 6 millones de años, muestran una estructura craneal con músculos masseterinos extraordinariamente desarrollados y dientes molares planos y robustos, capaces de ejercer una fuerza de mordida que los análisis biomecánicos estiman en aproximadamente 4.500 newtons. Para comparar, un lobo moderno ejerce una fuerza de mordida de aproximadamente 1.500 newtons. La nutria gigante triplicaba esa fuerza. Esa mandíbula no era un accidente evolutivo, era la respuesta a un nicho ecológico específico, el de depredador generalista de ambientes acuáticos en ecosistemas donde las presas eran grandes y duras. Tortugas de agua dulce con caparazones gruesos, grandes peces armados con escamas duras, moluscos de río con conchas que habrían roto los dientes de cualquier mamífero convencional. La nutria gigante podía triturar todo esto con la misma facilidad con la que nosotros comemos una galleta. En los ecosistemas de Sudamérica durante el Pleistoceno, las nutrias gigantes operaban en un ambiente de una riqueza y peligrosidad extraordinarias. Los ríos y lagos de lo que hoy son Brasil y Argentina albergaban caimanes gigantes, anacondas prehistóricas de tamaños que superaban a las actuales, y una diversidad de peces de agua dulce que no tiene parangón en ningún otro ecosistema del mundo. En ese ambiente, ser el depredador de cima acuático requería más que nadar rápido. Requería fuerza, inteligencia y, como todos los depredadores más exitosos de esta lista, comportamiento social. Las nutrias modernas del pantanal brasileño, los parientes vivos más cercanos a las especies gigantes del Pleistoceno, ofrecen una ventana a cómo podría haber funcionado la vida en grupos de nutrias gigantes prehistóricas. Las nutrias del pantanal cazan en grupos familiares de hasta 11 individuos. Coordinan sus movimientos para arrear peces hacia zonas poco profundas, donde son más fáciles de atrapar. Se comunican con un repertorio vocal complejo de más de 22 sonidos diferentes. Establecen guarderías donde los adultos cuidan a las crías de forma rotativa mientras los demás cazan, y defienden territorios fluviales con una agresividad que resulta sorprendente para animales de su tamaño, llegando a enfrentarse con caimanes adultos cuando es necesario. Las nutrias gigantes del Pleistoceno habrían aplicado esa misma inteligencia social en cuerpos el doble de grandes y con mandíbulas 3 veces más poderosas. Un grupo de nutrias gigantes cazando en coordinación en un río sudamericano hace 20.000 años era probablemente
la coalición predatoria más eficiente de cualquier ecosistema acuático del mundo. Sus madrigueras y nidos, construidos en márgenes escarpadas y frecuentemente ocultos entre raíces y rocas, constituían una infraestructura de supervivencia sofisticada. La elección del sitio no era aleatoria. Debía estar próxima al agua para el acceso a las presas, pero suficientemente elevada para evitar inundaciones, con múltiples entradas para escapar de depredadores terrestres y con visibilidad sobre el territorio fluvial que constituía el espacio vital del grupo. El papel ecológico de las nutrias gigantes en los ecosistemas del Pleistoceno era regulador. Al controlar las poblaciones de tortugas, peces grandes y reptiles acuáticos, mantenían un equilibrio que beneficiaba a la diversidad del ecosistema acuático. Su desaparición, vinculada a los mismos factores de cambio, climático y presión humana que eliminaron a la megafauna terrestre, dejó vacíos ecológicos que los ecosistemas acuáticos de Sudamérica nunca recuperaron completamente. Depredador 6. La hiena de las cuevas. El superviviente que todos ignoraban. Hay una tendencia en la divulgación de la prehistoria a privilegiar a los depredadores más espectaculares, los más grandes, los más exóticos, los más dotados de herramientas de caza obvias, los colmillos gigantes, las garras descomunales, las mandíbulas que trituran huesos. En esa jerarquía de lo impresionante, la crocuta espelaea, la hiena de las cuevas, raramente consigue el protagonismo que merece. Es un error grave, porque mientras los esmilodons y los leones de las cavernas acaparaban los titulares prehistóricos, la hiena de las cuevas hacía algo mucho más notable: sobrevivir y prosperar en todos ellos. La hiena de las cuevas no era una especie independiente, sino una subespecie de la hiena manchada actual, crocuta. Crocuta. Su extensión geográfica abarcaba toda Eurasia, desde las costas atlánticas de Europa hasta las estepas siberianas, desde las islas británicas hasta China. Era, junto al lobo, el carnívoro de distribución más amplia de todo el Pleistoceno euroasiático. Y esa distribución no fue accidental. Fue el resultado de una flexibilidad ecológica y una inteligencia social que la hacían viable en prácticamente cualquier ambiente con megafauna disponible. Físicamente, la hiena de las cuevas era ligeramente mayor que su descendiente moderno, con estimaciones de peso que van desde los 100 hasta los 150 kilogramos en los individuos más grandes. Su anatomía era básicamente la misma que la de la hiena manchada actual: tren delantero más pesado que el trasero, dando esa silueta inclinada hacia adelante que resulta tan característica. Cuello musculoso, cráneo masivo con músculos maseterinos que le otorgaban la mayor fuerza de mordida proporcional de cualquier mamífero terrestre de su tamaño. Y esos dientes, especialmente los premolares conocidos como rompedores de huesos, capaces de triturar el fémur de un mamut con la misma facilidad con la que un perro mastica una galleta. Pero la anatomía cuenta solo parte de la historia. Lo que hacía verdaderamente formidable a la hiena de las cuevas era la inteligencia social aplicada a la estrategia de supervivencia. Los grupos de hienas de las cuevas, como los clanes de hienas manchadas actuales, operaban con una estructura social matriarcal compleja. Las hembras eran dominantes sobre los machos y tenían acceso prioritario a la comida. Los rangos jerárquicos eran hereditarios, con las crías de hembras de alto rango adquiriendo automáticamente una posición social elevada, independientemente de sus características individuales. Esta estabilidad jerárquica reducía el conflicto interno y aumentaba la eficiencia colectiva del grupo. La cooperación en la caza era su gran ventaja. Las hienas de las cuevas cazaban activamente presas que superaban varias veces su propio tamaño individual. Manadas de caballos salvajes, ciervos gigantes del género megaloceros, con cornamentas de hasta 4 metros de envergadura, incluso jóvenes mamuts cuando la oportunidad se presentaba. La táctica era el hostigamiento prolongado. El grupo rodeaba a la presa y la agotaba en una persecución que podía durar kilómetros, aprovechando la resistencia aeróbica excepcional de las hienas,
que pueden mantener velocidades de crucero de hasta 50 kilómetros por hora durante largas distancias sin agotarse. Pero si la caza era una de las herramientas de la hiena de las cuevas, el robo de carroñas era igualmente importante. Y aquí es donde la inteligencia social marca la diferencia. Una hiena sola raramente puede desplazar a un esmilodón adulto de su presa. Un clan de 15 hienas intimidando al unísono, con sus vocalizaciones específicas que los investigadores modernos han descifrado como un sistema de comunicación sofisticado capaz de expresar identidad individual, estado emocional e intenciones, era otra historia completamente diferente. Los Smilodons cedían. Los leones de las cavernas cedían. El número y la coordinación compensaban la desventaja en fuerza individual. Los registros fósiles en cuevas europeas han proporcionado una imagen sorprendentemente detallada de cómo vivían las hienas de las cuevas. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que las acumulaciones de huesos en las grandes cuevas de Europa eran el resultado de la actividad humana de los neandertales. Análisis más recientes de las marcas en esos huesos han revelado que muchas de esas cuevas eran en realidad madrigueras de hienas. Los patrones de marcas de dientes, los coprolitos fosilizados con alto contenido de calcio por la digestión de huesos, y las preferencias anatómicas de los restos recuperados son inconfundiblemente los de hienas, no de humanos. Esta revelación tiene implicaciones dramáticas para nuestra comprensión de la relación entre los neandertales y las hienas de las cuevas. No eran simplemente dos especies que compartían el mismo paisaje sin interacción, competían directamente por los mismos recursos físicos, las cuevas, el acceso a las mismas presas, los mismos territorios de caza. En algunos momentos y lugares, esa competencia debió ser violenta. Los restos de neandertales con marcas de dientes de carnívoros que ocasionalmente aparecen en los registros arqueológicos hablan de encuentros que terminaron de la peor manera posible para los homínidos. La hiena de las cuevas sobrevivió a casi todo. Sobrevivió a múltiples glaciaciones. Sobrevivió a la aparición y expansión de los neandertales. Sobrevivió a la llegada del Homo sapiens en Europa hace entre 40.000 y 45.000 años. Pero la combinación de cambio climático al final del Pleistoceno y la presión de caza por parte del Homo sapiens moderno, con sus herramientas mejoradas y su estrategia de caza más eficiente, terminó diezmando a la megafauna que era la base de su dieta. La última hiena de las cuevas europea desapareció hace entre 11.000 y 14.000 años. Su legado sobrevive en África, donde la hiena manchada moderna sigue siendo el carnívoro terrestre más exitoso del continente, cazando activamente más del 95% de lo que come según estudios modernos, manteniendo esa reputación injustamente ganada de simple carroñero que la ciencia lleva décadas intentando corregir. Depredador 7. El oso de las cuevas. El gigante que reverenciaban los hombres. Terminamos esta lista con una criatura que ocupa un lugar único entre todos los depredadores de la era glacial. No porque fuera el más letal, no porque tuviera las armas más impresionantes, sino porque fue el único de estos animales que estableció una relación que podríamos llamar cultural con los seres humanos. El Ursus spelaeus, el oso de las cuevas de Eurasia, fue temido, reverenciado, cazado y, posiblemente venerado por nuestros ancestros y por los neandertales que los precedieron. Es el depredador prehistórico que más profundamente se internó en el imaginario de los primeros Homo sapiens. Primero, los hechos físicos. El oso de las cuevas era un animal de proporciones que hacen palidecer a los osos modernos. Los machos adultos podían alcanzar los 1.000 kilogramos, más del doble que un oso pardo europeo actual. Su altura en 4 patas podía superar el 1,5 metros en la cruz, y erguido sobre las patas traseras, habría mirado a un hombre moderno desde algo más de 3 metros de altura. Era masivo de una manera que resulta difícil de visualizar sin un punto de referencia. Imagina a un caballo adulto recubierto de un pelaje espeso y con la cabeza de un oso. Esa es aproximadamente la masa corporal de un oso de las cuevas macho en su plenitud.
Pero aquí está el elemento que hace al oso de las cuevas diferente de todos los demás depredadores de esta lista. No era primariamente un carnívoro. El análisis isotópico de sus dientes y huesos, una técnica que permite reconstruir la dieta a partir de las proporciones de diferentes isótopos del nitrógeno y el carbono incorporados al tejido mientras el animal vivía, muestra de forma consistente una dieta abrumadoramente vegetariana. Raíces, tubérculos, bayas, hierbas, brotes arbóreos. La dentición del oso de las cuevas, con molares grandes y planos diseñados para moler vegetación fibrosa, confirma este análisis. El oso de las cuevas era básicamente un herbívoro gigante, con la arquitectura corporal de un depredador de vértice. Esta paradoja, un animal del tamaño y la fuerza de los grandes carnívoros, pero con una dieta principalmente vegetal, no lo hacía menos peligroso. Un oso moderno, incluso los más herbívoros, es uno de los animales terrestres más peligrosos para los humanos, precisamente porque es imprevisible, territorialmente sensible y capaz de una violencia explosiva cuando se siente amenazado. Un oso de las cuevas de 1000 kilogramos en una cueva oscura era una amenaza existencial para cualquier grupo humano que intentara usar ese mismo espacio como refugio. Y el refugio era exactamente lo que ambas especies necesitaban. Las cuevas de Eurasia durante el Pleistoceno eran uno de los recursos más valiosos disponibles para cualquier ser que necesitara protección del frío extremo, de los depredadores nocturnos y de los elementos. Los neandertales y después el Homo sapiens moderno dependían de las cuevas para sobrevivir los inviernos europeos. Los osos de las cuevas necesitaban esas mismas cuevas para hibernar durante esos mismos inviernos, durante los cuales gestaban a sus crías y las amamantaban en la oscuridad protegida. La superposición era inevitable y el conflicto era regular. Los yacimientos arqueológicos europeos muestran capas alternadas de ocupación humana y de oso de las cuevas en las mismas cavidades, lo que sugiere que unas veces eran los humanos quienes ocupaban la cueva y otras los osos, y que ambas especies conocían perfectamente los patrones de ocupación del otro y los aprovechaban cuando podían. La evidencia más impresionante de la relación entre humanos y osos de las cuevas es arqueológica y simbólica. En la cueva de Regurdú, en Francia, los neandertales depositaron los restos de un oso de las cuevas en un foso rectangular, cubierto con una losa de piedra de casi 1 tonelada. El contexto no es el de una simple acumulación de basura de carnicería. Es un depósito deliberado, estructurado, que implica un esfuerzo colectivo para mover esa piedra. Muchos investigadores lo interpretan como un ritual, posiblemente el primer entierro animal intencionado conocido en la historia de los homínidos. En varias cuevas suizas, los cráneos de oso de las cuevas aparecen colocados en nichos naturales o sobresalientes rocosos, de manera que no puede explicarse por acumulación accidental. Alineados, orientados en la misma dirección, en posiciones que sugieren una intención deliberada. Si los neandertales colocaron esos cráneos intencionalmente, y la evidencia lo sugiere con fuerza, estamos ante una forma primitiva de veneración o de ritual simbólico, dirigido específicamente al oso de las cuevas. Y cuando el Homo sapiens moderno llegó a Europa y comenzó a decorar las paredes de las cuevas con las primeras pinturas del mundo, el oso era uno de los sujetos representados con mayor frecuencia. En Chauvet, la cueva francesa con las pinturas más antiguas conocidas, datadas en hace 36.000 años, los osos de las cuevas están presentes tanto en las representaciones pictóricas como en forma de cráneos depositados cuidadosamente en el suelo. Los humanos cazaban osos de las cuevas. Hay evidencias inequívocas de ello: huesos de oso con marcas de herramientas de piedra, puntas de lanza encontradas en asociación con restos de oso. Pero la relación iba más allá de la caza por necesidad. Había algo en el oso de las cuevas que resonaba en el imaginario de los primeros humanos modernos y de los neandertales, de una manera que no encontramos con el mismo nivel de elaboración ritual en otros animales. Quizás era el tamaño.
Quizás era el hecho de que los osos, como los humanos, se levantan sobre las patas traseras, tienen una silueta vagamente humanizada, exhiben comportamientos de cuidado parental complejos y pueden ser observados en comportamientos que se asemejan superficialmente a los humanos. Quizás los primeros humanos veían en el oso de las cuevas algo que les era familiar de una manera inquietante, una criatura en el límite entre lo animal y lo simbólico. El oso de las cuevas comenzó a declinar hace unos 25.000 años y desapareció completamente hace aproximadamente 15.000. El agravamiento de las condiciones glaciares en el último máximo glaciar, hace entre 26.000 y 19.000 años, redujo drásticamente la disponibilidad de la vegetación de la que dependía su dieta. Los bosques retrocedieron. Las plantas de las que se alimentaba escasearon. Y los humanos, cuya presión sobre las cuevas y cuya caza del oso se intensificaba precisamente cuando el animal estaba más vulnerable por el déficit alimentario, añadieron la presión final. No hubo ningún momento dramático. No hubo ninguna batalla final entre el hombre y el oso. Solo la desaparición silenciosa de una especie que ya no encontraba lo que necesitaba para sobrevivir en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Hemos recorrido la galería más formidable de depredadores que este planeta jamás ha producido. 7 criaturas, 7 soluciones evolutivas al problema universal de cómo sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la historia de la vida. El diente de cimitarra, el cosmopolita que durante 4 millones de años recorrió todos los continentes con una flexibilidad que ningún otro felino ha igualado. El león marsupial, la criatura que no debería haber existido, pero que demostró que la evolución puede producir soluciones idénticas desde puntos de partida completamente diferentes. El oso de cara corta, el corredor de 1 tonelada que dominó las llanuras heladas de Norteamérica con una velocidad que ningún animal de su tamaño ha vuelto a alcanzar. El esmilodón, el ícono de la era glacial, el cazador social con colmillos de cuchillo que demostró que la inteligencia colectiva multiplica la fuerza individual. Las nutrias gigantes, los amos olvidados del agua que demostraron que la cooperación familiar puede convertir a un animal mediano en el depredador más eficiente de su ecosistema. La hiena de las cuevas, el superviviente supremo que compitió con neandertales y Homo sapiens en las mismas cuevas y los mismos territorios durante decenas de miles de años. Y el oso de las cuevas, el único depredador prehistórico que logró internarse tan profundamente en el imaginario humano que nuestros ancestros lo enterraron con rituales y lo pintaron en las paredes de sus refugios. Todos ellos desaparecieron en la misma ventana temporal, el período entre hace 40.000 y 10.000 años, que coincide con la expansión global del Homo sapiens moderno y con el final de la última glaciación. El debate sobre qué los mató, si el cambio climático, la presión humana o la combinación de ambos, sigue siendo uno de los más activos en la paleontología moderna. Pero hay una lección que emerge con claridad de todas estas historias. Ninguno de estos depredadores fue eliminado porque fuera débil. Ninguno fracasó en la tarea para la que la evolución lo había construido. Todos eran perfectamente adecuados para el mundo en el que habían evolucionado. El problema fue que ese mundo dejó de existir. Y cuando el mundo cambia más rápido de lo que la evolución puede responder, incluso el depredador más perfecto se convierte en una solución para un problema que ya no existe. Esa es la lección de la edad de hielo, no la del triunfo de los más fuertes, sino la de que toda perfección es perfecta solo mientras dura el mundo que la hizo necesaria. Esto ha sido Battles in Action. Si llegaste hasta el final de este documental, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien a quien le apasione la historia natural. Porque estas criaturas merecen ser recordadas. Hasta el próximo combate.